2. Recuerdan que hemos hecho algo heroico, si se pudiera decir, y es que en solo 2 intervenciones hemos compartido el capítulo 1, lo cual pudiera ser demasiado. Algunos predicadores son de grandes ligas. Estaba yo oyendo a alguien diciendo, bueno, y le dice a la iglesia, ¿Usted se acuerdan que duramos 25 años los 4 evangelios? Sí, entonces no sé cuánto terminaron luego con el libro de Hechos. El libro de Hechos de los Apóstoles es vital para todos nosotros porque nos da la información y el ejemplo de cómo inicia la iglesia. Recuerden que el Señor Jesús tenía un grupo de discípulos. Este grupo de discípulos, entre ellos eligió 12, a los cuales llamó como apóstoles y les encomendó la misión de predicar el evangelio del reino. Estos 12 apóstoles, luego de la salida vergonzosa, dolorosa y traicionera de Judas, se escogió a un sucesor que se llamó como Matías. Recuerden que el papel de los 12 era que ser testigos de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Los 12 apóstoles son los que luego de la ascensión del Señor establecen el fundamento acerca de la doctrina cristiana, y todo lo que nosotros creemos está fundamentado sobre la enseñanza de los apóstoles. Hoy, en este día, nosotros vamos a ver el cumplimiento de la promesa hecha por el Señor cuando les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que les llegara poder. Este poder que el Señor prometió a sus discípulos no es para que fueran ministros, para que fueran senadores, para que fueran megalivas, para que fueran felices, para que fueran inversionistas, para que fueran peloteros. Él dijo que recibiréis poder, y el poder se habría de manifestar nada más y nada menos que siendo testigos del Señor. Oremos. Padre que estás en el cielo, el Espíritu Santo se constituye ahora en nosotros como nuestro Maestro, Señor, y seamos consolados, exhortados, reprendidos, amonestados, Señor, enseñados por su ministerio mediante la palabra. Abra nuestros corazones y ayúdanos a extraer los principios para aplicación de nuestra vida y para glorificación del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vayamos al capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Recuerden que en el capítulo 1 el Señor dijo 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso lo dijo él en el día 40 de su resurrección, y ahora hemos llegado al día 50, al día de 7 semanas posteriores a la Pascua. Dice aquí, la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, que es la 7ª semana después de la Pascua, de la primera Pascua, porque la Pascua se prolonga durante 7 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es interesante que una de las características que más se resaltan en el libro de Hechos de los Apóstoles es la unidad, la unanimidad que tenía este grupo de creyentes, estos que son los primeros que habrán de conformar la iglesia, aquellos que habrían sido bautizados con el Espíritu Santo. Este día de Pentecostés era
una de las fiestas más importantes. Habían tres grandes fiestas en el mundo judío que habían sido establecidos por la ley de Moisés, dada por Dios, y se establecía que 3 veces el pueblo se habría de reunir en el lugar que Dios habría de designar. En este momento ya había sido establecido Jerusalén, había sido establecida Jerusalén como la capital del reino, y luego de la deportación Jerusalén siguió siendo la capital y el punto de reunión, por cuanto allí se encontraba el templo. Cuando llegó el día de Pentecostés, la segunda y la más importante de las grandes fiestas, estaban todos unánimes juntos. Esta fiesta era de un significado particular, por cuanto también era considerada como la fiesta de las cosechas, es decir, era un tiempo de gran alegría, no solamente por el sentir religioso, sino porque también era el tiempo en que se celebraba la cosecha. Recuerden que estamos hablando de una cultura netamente agrícola o ganadera, no industrializada como la nuestra, y la dependencia de la tierra, aunque nosotros somos dependientes de la tierra, pero no todos la cultivamos y tenemos una relación directa. Lo cierto es que cuando llegó el día de Pentecostés, nos dice que estaban todos unánimes. Unánimes se refiere en cuanto a un mismo espíritu, en cuanto a una misma intención, en cuanto a un mismo deseo. Y a eso que se le suma, ¿cómo termina el versículo? Se dice que estaban todos unánimes. ¿Cómo? Juntos. Esto nos llama la atención porque regularmente, siempre que vemos a Dios obrar en tu iglesia, la iglesia está como en unanimidad y están ¿qué? Juntos. Recuerden, hay muchísimos principios que nos hablan acerca de la bendición de estar juntos. Recuerda, Salmo 133, Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos en armonía, no en chisme, no a rabazo, no a pistolazo, no en amenaza, no en desacreditar a nadie, sino viviendo juntos en armonía hay bendición. Y en ese contexto nos dice el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo, un gran sonido, como de un viento recio. Aquí no nos dice el pasaje que vino un viento recio, nos dice que vino un estruendo como si fuera de un viento recio. Nos describe el estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ustedes verán este detalle. Y estando ellos sentados en este lugar donde estaban juntos, posiblemente en oración y en expectativa, calculen que el Señor le había dicho semana y media atrás: no se vayan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ellos estaban quizás en el punto más elevado de esta expectativa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estamos ahora viviendo y dando inicio a una época particular y única en la vida de la iglesia. Estamos en lo que es el surgimiento como tal de la iglesia, que se inicia con el repartimiento del Espíritu Santo. Aquí se va a dar una transición. Venimos de un grupo que habían sido los seguidores del Señor y en donde estaban los apóstoles, y ahora entramos ya en lo que es la organización o el establecimiento de la iglesia. Y para esto no podía pasar como desapercibido. Habría que dar
algún tipo de indicación de que se estaba entrando en una época especial. Y el Señor lo hace de una manera poderosa. ¿De qué forma? Primero, ellos estaban todos en este ánimo, en esta disposición, estaban todos juntos, y dice que lo primero es que se oye un gran ruido, un gran sonido, como de un viento recio que soplaba. Pero ellos están ¿dónde? Están dentro de una casa, es decir, si iba a soplar el viento, ¿dónde iba a soplar? Afuera. Pero en este caso sucedió en un espacio controlado, limitado, que se oye un sonido que no hay. Decir, mira, se está moviendo el abanico, mira, se levantó el telón, mira, la cortina. Lo que está oyendo es el movimiento, el sonido en particular. Además de eso, hubo una manifestación visible, que es que le aparecieron como encima de cada uno de ellos lenguas repartidas, como si fueran llamas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y pónganse a pensar esta situación en la cual todos estamos sentados en un cuarto, escuchamos un gran sonido, todos nos miramos, y así de repente cuando nos miramos digo, pero mira lo que tú tienes sobre tu cabeza, y vemos que están sobre la cabeza de todos los demás, y todos también ven que yo tengo sobre mí una lengua repartida como si fuera de fuego, una especie de llama. Y esto vino para indicar que había llegado el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Y qué sucedió? Que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Recuérdense que habrían de recibir el Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, cada quien se mete la mano en los bolsillos y dice, ¿tengo cuarto? ¿Tengo dinero? No. Dice, ahora tengo fama, más tengo gloria. No. Ahora que tengo el Espíritu Santo, soy un ministro. No. Ahora que tengo el Espíritu Santo, me van a poner como una posición de alto relieve. No. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo en este grupo donde queda establecida la iglesia? Bueno, dijo el Señor, y recibiréis ¿qué? Poder, y luego me seréis ¿qué? Testigos. Es interesante que a lo largo del libro de Hechos vamos a ver a los apóstoles y a los creyentes siendo testigos, es decir, que esta capacitación que ellos habrían de recibir los habría de habilitar ¿para qué? Para que fueran testigos ahora con poder acerca de Jesucristo. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este es un pasaje que trae mucha discusión, porque nosotros estamos constantemente siendo confrontados con la enseñanza de la Escritura y lo que vemos en nuestro día. En ningún momento se establece que este tipo de capacidad se convertiría en normativo para la iglesia. Por el contrario, es la manifestación del poder que el Señor dijo que daría a sus discípulos en ese momento en particular. Y fueron todos llenos. ¿Cuántos fueron llenos? Uno en particular. No, todos fueron llenos por igual del Espíritu Santo. Y aquí la palabra llenura regularmente se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a ser controlado por el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí tenemos una dificultad porque lo que se traduce aquí como lengua es equivalente a nuestro tiempo, a idioma. Es decir, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, todos los que estaban ahí, que recibieron el Espíritu Santo de esa manera particular, Dios los habilitó para que empezaran a hablar en qué? En otros idiomas. Y esto
nos da el contexto de lo que sucedió en esa casa donde estaban todas estas personas creyentes. Ahora, versículo 5. En el versículo 5 nos da el contexto de lo que está pasando afuera, o de lo que está pasando en la ciudad en ese momento. Producto de que estamos hablando de la fiesta del Pentecostés, la más importante de las fiestas de los judíos, por coincidir con la fiesta de la cosecha, es decir, que era una festividad de gran alegría y también de abundancia. Oigan lo que sucede. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén. Fíjense, esto sucede en el día más importante de esta festividad, en la que había una gran cantidad de peregrinos que venían de todo el mundo conocido en aquel entonces, o por lo menos alcance geográfico de rutas y migraciones de personas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿Cuál es la diferencia entre judíos y varones piadosos? ¿Significa que los judíos eran varones piadosos? No. Esto se refiere básicamente a dos tipos de personas. A personas que eran de descendencia judía, que venían del linaje de los judíos. Y dos, los varones piadosos o temerosos de Dios eran personas, hombres que habían decidido adoptar la religión judía y guardar todas sus observas y observar todos sus rituales, pero que no habían llegado al punto de la conversión total que implicaba una circuncisión. Eran personas que ellos seguían todos los rituales de la ley judía, pero habían guardado una reserva. Dicen, no, yo no me voy a circuncidar, a mí déjame hasta aquí. Entonces, estaban en Jerusalén judíos que venían de todas partes al mismo tiempo que personas que venían de otra cultura, de otros países, cuyo origen no era judío, pero que habían adoptado la religión judía. Estos eran los que eran creyentes, pero no habían llegado al punto de convertirse en prosélitos. Un prosélito es una persona no natural de la raza judía, pero que había dado el paso de conversión ya más grande, era ya la circuncisión. Varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, esto fue algo que retumbó. ¿Qué sucedió? Se juntó la multitud. Piensen de que quizás, y pensando en la conglomeración de personas importantes que se dan durante la ciudad, hecho este estruendo, multitud. No estamos hablando del grupo de protesta que se llama la multitud, que siempre tiene algunas celebraciones bastante atrevidas. No, estamos hablando de cantidad de personas. Y óyete, y estaban confusos porque a cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué sucedía? Estamos hablando 10.000, 20.000, 30.000 personas, no sabemos. Que de repente oyen un estruendo, la gente mira a ver lo que ha pasado, pero se encuentran de que allí hay una gran cantidad de personas que están hablando y predicando en el idioma de las ciudades, de los países de donde ellos venían. Y estaban atónitos y maravillados y decían, ven acá, pero no son galileos estos que están hablando. Y lo que sucede es que aunque Dios les habilitó para hablar en otros idiomas, ellos siguieron teniendo su acento
y sus características particulares. Nosotros nos damos cuenta cuando alguien está hablando en un idioma que no es el propio. ¿Por qué? Por el acento. Nos damos cuenta en los europeos, nos damos cuenta en los latinos, nos damos cuenta en los haitianos, nos damos cuenta en los americanos, sabemos diferenciar el alemán del inglés, e inclusive podemos diferenciar diferentes regiones en los países. Y aquí nos damos cuenta de que la multitud estaba oyendo una gran cantidad de personas que estaban hablando de la gracia de Dios en otro idioma que no es el propio. Y es como que digan, ven acá, ¿y de dónde este tipo que es dominicano sabe hablar en esloveno? ¿Cómo él puede hablar en checo? ¿Cómo tenemos un grupo de gente que la pinta se le ve que son dominicanos por su mestizaje y todo ese tipo de cosas, hablándonos un alemán, lenguas nórdicas, o hablándonos en islandés, o hablándonos? Eso llamó la atención y la gente dice, mira, no sé lo que está pasando, porque estas son gente que se ve que no son, inclusive su propia ropa diría que ellos no eran dignatarios, eran personas notables, y se les sentía su acento pesado que ellos tenían propia de la región de donde venían, y estaban atónitos al mismo tiempo que maravillados. ¿Por qué? Porque en este momento estamos hablando de unas 120 personas. Fíjate lo que sería tú tener 120 personas, hombres y mujeres, hablando de la palabra de Dios a una multitud. Y algunas personas dirían, mira, estoy viendo un reperpero y un andadero, pero espérate, hay un tipo que me está hablando en el idioma persa, pero mira, este me está hablando en egipcio, pero mira, este me está hablando en latín. ¿Cómo es posible conseguir tantas personas que hablen tantos idiomas al mismo tiempo? No sabemos. Y aunque se podría decir que el lenguaje generalizado de esta historia tiene que ver con el hebreo, resulta que por la gran cantidad de peregrinos confluían diferentes lenguas generales o mayoritarias, pero aquí lo encontramos en que el Señor los capacita para hablar en idiomas conocidos por otras culturas y personas. Y estaban atónitos y maravillados y diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, no era que yo estaba hablando en lenguaraje, estamos hablando de personas que posiblemente eran bilingües o trilingües o eran políglotas en alguna medida, pero ellos tenían el dominio de su idioma propio, y están viendo personas que no obedecen a la característica de haber viajado para allá, de haber venido allá, hablando y predicando en cada idioma. Y oigan lo que dice, miren la relación que hay de personas de diferentes naciones. Oigan todo esto. Alguien si quiere que lo vaya a contar. Y este conteo o esta conclusión, se ve que esta predicación duró un tiempo considerable como para alguien observar que se estaba predicando en simultáneo en diferentes idiomas, y que algunos pudieran decirse y hablarse con otros. Oye, quizá hablando en hebreo, mira, pero qué raro, porque yo vengo de República Dominicana y hay unos tipos que están hablando con un acento, con un cantadito, que arrastran la R o lo que sea, o que hablan con la J o con la L, pero están hablando en qué, en dominicano. Y el otro, que es de Haití, me dice, pero mira, esta persona viene de allá, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es que fuera del programa del templo tenemos tantas personas predicando? Miren de cuántas regiones diferentes. Versículo 9. Partos, medos, elamitas,
y los que habitan en Mesopotamia. Esto es la península de Arabia hacia el este. Que de los que habitamos en Mesopotamia, de ahí saltan a Palestina, en Judea, en Capadocia, eso es por el Mar Negro, por ahí, por el Mar Caspio, no, en el Ponto y en Asia, eso es por Turquía, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, e inclusive romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, personas que se habían convertido y habían llegado ya hasta el punto máximo. Cretenses, que es una isla que está en el Mediterráneo, y árabes en general, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de ¿quién? Este es el cumplimiento de lo que dijo el Señor, y recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. Y ahora ellos estaban hablando al mundo conocido de las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos. ¿Y qué más? Y perplejos. La gente estaba como, mira, con la boca abierta. ¿Cómo es esto? Yo no sé. Y la gente se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Oye, pero esto es muy raro, esto no está pasando. ¿Cómo es que de repente estamos viendo tantos grupos de personas? Imagínense que quizás en un lugar público, en una explanada, fuera de la casa donde estaban reunidos, tú pudieras tener alrededor de 100 grupos diferentes siendo o recibiendo predicaciones en su propio idioma de diferentes lugares. Mientras había uno que está hablando aquí en hebreo, él dice, pero mira, aquí está hablando un dominicano, también para allá, y aquí lo encontramos, ¿tú de dónde eres? Pero yo vengo de Santo Domingo, ¿tú de dónde eres? Y aquí se hicieron pequeños grupos, y luego, aparentemente, ellos conferenciaron entre ellos y dijeron, no, pero aquí está pasando algo raro, ¿de dónde tú eres? Tal tierra, y tú de tal tierra, tal tierra. Y tenemos a todo el mundo siendo predicado en su idioma nativo. ¿Qué es lo que está pasando? Y había esa interrogante. Mas otros, burlándose, decían, esto es lo que están borrachos, esto es lo que están hablando es disparate. Entonces, versículo 14, y de manera espontánea, ¿quién se levanta de nuevo? Pedro, quien anteriormente era el cobarde, el que le salió huyendo a las consecuencias de que alguien lo reconociera, el que negó 3 veces al Señor, pero que ahora es un hombre completamente diferente, es un especialista ahora en profecía y maneja la palabra de Dios de una forma que antes no lo hacía. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quién? ¿Junto con quién? Es decir, que ahora se levantaron ¿cuántos? Los 12. Y los 12 van a dar testimonio ¿de qué? De que Jesucristo ha resucitado. Alzó la voz y les habló diciendo, miren, todo esto que está pasando lleva un tiempo de preparación. Ahí está todo el reperpero que se ha armado, y ahí vemos a la gente hablando y la gente diciendo, y un grupo que están diciendo, los borrachos, y otros que están haciendo preguntas. Pero dice, no, espérate, aquí esto hay que aclarar. Y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y aquel que una vez negó que conocía al Señor frente a una trabajadora, ahora se ha parado y está hablando frente a quién? Frente a una multitud. Porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El día ellos lo dividían en 2 secciones de a 12 horas cada uno, y el día empezaba a las 6 de la mañana, de manera que si era la hora tercera del día, ¿qué hora era? ¿Qué hora era? Las 9 de la mañana, es decir, que todavía era muy temprano para que nadie estuviera ahumado y hablando disparado. Mas esto, y él reconoce que algo similar fue lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu
sobre toda carne. Aquí él está viendo en esto que ha sucedido no solamente el cumplimiento de lo dicho por el Señor, sino también el cumplimiento de lo que había sido dicho anteriormente por el profeta Joel, donde habría un alcance universal o una predicación de impacto universal para creyentes de toda nacionalidad. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Ellos no estaban diciendo qué número iba a salir el domingo, ni tampoco estaban diciendo el porcentaje de la convención, ni si tal partido o cual se iba a poder reunir definitivamente, sino ellos estaban hablando de las maravillas del Señor. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es lo que está diciendo él? Primero dijo que no estaban borrachos, y segundo, que ellos están haciendo ¿qué? Están profetizando como producto de que Dios ha derramado su Santo Espíritu sobre sus siervos y siervas. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Qué más dice? Miren cómo él cierra lo que está diciendo. Dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Ahora nos está hablando de algo desconocido, porque los judíos eran muy exclusivistas en cuanto a sus promesas, en cuanto al pueblo escogido de Dios. Y ahora él está diciendo, mira, lo que nos estamos viendo es una predicación universal donde todo el que invoque el nombre del Señor por igual podrá ser salvo. Algo que según ellos tenían como muy limitado para los judíos. E inclusive, si tú querías acercarte, tú no podías acercarte plenamente, porque inclusive el templo estaba dividido en atrios, y estaba en el atrio donde estaban los israelitas, hasta donde llegaban las mujeres, y otro hasta donde llegaban los gentiles, y había uno que era solamente para los nacidos, donde los prosélitos, donde los que se habían convertido y habían dado el paso de la circuncisión, le dicen, no, hasta aquí tú no puedes llegar. ¿Por qué? Porque tú no eres judío. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Él les está hablando de una noticia reciente. No hace ni 2 meses que Jesús estaba haciendo señales y prodigios entre todos ellos. Y oigan lo que dice aquí: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Oigan una cosa, Jesucristo no es una víctima del imperio. Jesucristo ni siquiera es una víctima de los judíos. Jesucristo es el Cordero que Dios había preparado para que todo aquel que crea en Él sea salvo. Dice aquí, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, ¿haciendo qué? Matándolos, ¿dónde? En la cruz, en el Calvario. Versículo 24. Pero tenemos que volver a un versículo anterior, porque nos dice en el versículo 22 del capítulo 1, cuando eligen a Matías, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. En el versículo 14 del versículo 2, capítulo 2, Pedro se levanta ahora junto con ¿quién? Con los 11, es decir, se levanta el grupo completo de los 12 y
Miren lo que dice el versículo 24. Al cual Dios levantó. ¿De qué está hablando aquí el versículo 24? ¿De qué? De la resurrección de los muertos. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y se refiere a los salmos: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua en canción. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué significa eso? El tiempo que Jesús duró en el sepulcro antes de que su cuerpo entrara en ¿qué? En putrefacción. Y aquello que David dijo acerca de él, lo estaba diciendo también de quién? De Jesucristo. Eso es lo que se llama un salmo mesiánico. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, y cuando estudiamos la genealogía en Mateo y cuando estudiamos la genealogía en el Evangelio de Lucas, vemos que Jesús era descendiente del linaje de David, tanto por parte de José, su padre legal, como de María, su madre sanguínea. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿quieren? Los 12 que estamos de pie aquí, posiblemente un grupo detrás de él, dice, del cual todos nosotros somos ¿qué? Sí. ¿Saben algo? ¿Qué está mostrando Pedro en este momento? Poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué resulta? Es un detalle interesante, que cuando Dios le da la mayor capacidad de poder a sus discípulos, a sus hombres escogidos, Él designa 12 para que de manera particular sean ¿qué? Testigos de la resurrección. Y es que la resurrección juega un papel pivotal, es lo que diferencia la fe cristiana de cualquier otra cosa. Dice la palabra de Dios que si Cristo no resucitó entre los muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, y somos la gente más digna de pena de todo el mundo, porque estamos creyendo en algo que no sucedió, en algo que no tiene valor. Pero la razón por la cual nosotros podemos confiar de que nuestros pecados son perdonados es precisamente ¿por qué? Porque Jesucristo fue levantado con poder de entre los muertos, garantizándonos que esa vida que Él tiene, Él nos la puede garantizar y ofrecer también a nosotros. Cosa que no puede hacer ninguna religión, cosa que no puede hacer ningún sistema, cosa que no puede hacer ningún partido. En nuestra historia reciente, nosotros hemos tenido líderes políticos que han sido queridos de manera impresionante por el pueblo. Los tres famosos, Peña Gómez, Balaguer y Juan Bosch. ¿Y dónde están ellos? Cada uno está en su sepulcro. ¿Y de qué le sirve eso a alguien? Nada, solamente se queda en el recuerdo. Pero Jesucristo hace lo que Él dice que iba a hacer en nosotros, por cuanto Él está vivo, ha resucitado, y la muerte, que es el poder más nefasto que el hombre tiene, ¿saben lo que dice el versículo? No pudo retenerlo. Él se le soltó a la muerte, venció la muerte, y si Él venció la muerte, ¿saben qué? También puede garantizarnos
vida eterna, independientemente de cuáles sean tus pecados. Qué bueno que no estamos confiando en promesas de campaña. Qué bueno que no estamos diciendo que se va a trabajar para luego decir que se ha hecho lo que se pudo. Qué bueno que estamos creyendo en que Jesucristo nos va a resucitar y la primera demostración es que Él resucitó desde los muertos. Qué bueno es que Jesucristo nos dice que Él ha preparado, está preparando lugar para nosotros. ¿Y qué dice? Que Él vendrá con un cuerpo tal cual el de nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos también a la presencia del Padre. Si se han puesto a pensar, toda la fe cristiana descansa en un solo hecho. Descansa en el hecho de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Fíjate que la cultura popular nos dice que el 21 o un día como el 21 de enero de algún año se manifestó la Virgen de la Altagracia, ¿verdad que sí? En que la Virgen de la Altagracia intervino de manera oportuna, dándole la victoria a los españoles que estaban acabando con los indígenas de aquí, y entonces por ese día que la Virgen se le apareció y de ese día se venera a la Virgen. Pregunta, ¿cuántos testigos conocen ustedes de eso? ¿Tienen registro? ¿Dieron su vida? ¿Cuántos con características de acuerdo dijeron nosotros la vimos? Pero este Jesucristo, aquí tenemos a quién, nada más y nada menos que a 12 hombres, y además, ¿saben la importancia de que fuera en Jerusalén la llegada del Espíritu? Porque ¿dónde fue sepultado Jesucristo? ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, y cuando Él dice que David, siendo profeta, nos habla de que su sepulcro estaría, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue ¿qué? Sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué no se podría decir del sepulcro de Jesucristo? Porque el sepulcro estaba ¿cómo? Vacío. Y si alguien tuviera revuelto y decir, pero hombre no, ustedes están equivocados, mira, ese Jesucristo que está ahí, el que ustedes dicen, míralo ahí donde está apoyado, míralo ahí, mira, si tú quieres, quítale la mano, desvétale la mano, y mira, y búscalo para que tú veas que la marca de la cruz, la marca de los clavos, o mírale el gran orificio, el boquete que tenía en su costado, pero con eso se eliminaba el cristianismo si alguien hubiera podido mostrar eso. Pero nadie pudo mostrarlo. Inclusive los sacerdotes, ellos pueden decir, señores, pero como diría un notable hoy en día, pero qué bobos están ustedes. Entonces mírenlo ahí, el tal Jesús que ustedes dicen, mírenlo ahí donde está el sepulcro de él, mírenlo ahí donde está amarrado, embollado, donde él está, no pudieron hacerlo. El imperio que estaba ajeno por cuanto para ellos Jesucristo simplemente fue un muerto político más de esos que murieron para complacer a los líderes religiosos, tampoco ellos pudieron mostrarlo. Y los guardias no fueron llevados a la muerte. Entonces, ¿saben qué? Nosotros estamos frente a un hecho innegable y verdadero de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y tenemos ¿cuántos testigos? ¿Cuántos testigos? 12. Oye, la Biblia dice que con 2 o 3 testigos es suficiente para resolver todo problema, pero Dios quiso establecer ¿cuántos? Y había más, porque se escogió a Justo y a Matías de los que dentro del grupo habían visto al Señor, pero la Biblia nos dice que cuando Él se apareció al grupo en Galilea, posiblemente pudieron haber sido ¿cuántos? 500 hermanos a la vez, y Él se le apareció una cantidad de veces. Y déjame decirte algo, lo que estaba sucediendo en ese momento era para el que tuviera algún tipo de miedo, salieron bien, porque las cosas que venían con el nuevo orden que se estaba estableciendo por medio de la iglesia y de lo que Dios iba a transformar y de cómo iba a desechar un viejo sistema religioso, este era el momento. Por el contrario, luego vamos a ver cómo el testimonio de que Jesucristo ha resucitado impacta solamente en ese día. 3,000 personas se convierten más adelante en el resto del pasaje. Al otro día ya eran 5,000 hombres
Y eventualmente ya se nos habla también de una multitud, cuando se podría estar hablando de decenas de miles de personas. Pero todo eso descansa sobre un hecho, que Cristo resucitó. Cristo resucitó de los muertos. Recientemente otro notable acusó al pueblo evangélico de que odiaban a María o de que menospreciaban a María. Nosotros no menospreciamos ni odiamos a María cuando era virgen, en ningún momento. Lo que nosotros defendemos es que el único que tiene testimonio y que tiene poder para transformar vidas, para perdonar pecados, para levantar de los muertos, es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Mira, ahí se celebró el día 21 de enero, el día de Altagracia, pero dime una vida que haya sido transformada. Y las supuestas apariciones, los supuestos milagros, ¿cuántos testigos pueden aportar? Ni uno solo. Regularmente son como las apariciones de los ovnis, en que yo estaba solo, en que sé yo qué parte del mundo, y que entonces ahí vi una luz. Pero aquí estamos hablando del testimonio de cuánto. ¿De cuánto? De manera inicial, ¿cuántos? 12 que estaban al frente. ¿Y cuántos que estaban atrás? 120, que era el grupo de los que estaban reunidos. Seguiremos viendo el impactante relato de cómo Dios establece su iglesia. La iglesia no inicia con un grupo de loquitos, con un grupo que no tiene nada que hacer. Y que alguien dijeron, bueno, pero ya que mataron a Jesucristo, vamos a inventarnos algo y vamos a llamar iglesia, para cada quien buscarse lo suyo, y para cada quien, para que nos turnemos. No. Estamos hablando que esto que sucedió fue notorio en Jerusalén, a tal grado que sucedió posiblemente en el momento del año que más gente había en la ciudad, y donde más testimonio podía haber de que, espérate, si esos tipos están inventando, excelente, ok, el tipo es un labioso, vamos a decir que Pedro es un tipo que se la trae, él conceptualiza, vamos a decirle así, pero ¿qué sucede? ¿Qué vamos a hacer con el sonido? Bien, no, el sonido fue un tanque de gas, está bien, pero ¿qué hacemos con la gente que estaba predicando en nuestro idioma? ¿Cómo lo podemos hacer? No, que eran un borracho, pero espérate, es que estamos hablando, tú podías tener 20.000, 30.000 personas escuchando predicadores que a las 9 de la mañana estaban hablando de ¿qué? De las maravillas de Dios. ¿Cómo nosotros identificamos a un loco? Por lo que habla. Ayer estaba yo en una reunión y dije, vamos a ir a comer, y llevé a la persona con la que estaba, nos pusimos en un restaurante. Y cuando estábamos en el restaurante, viene entrando un tipo que le digo yo, bueno, papá, prepárate, que ahí viene, ya tú sabes. Entró un tipo con una barba, con una cuestión, y empezó a bucearle cosas de China, y que yo qué, y después dice, mira, ella está enamorada de mí, esto es jugando, nosotros lo queremos muchísimo. La policía vino y se lo llevó, pero nosotros a lo loco lo conocemos ¿por qué? Por su apariencia, ¿y por qué? Por el contenido de sus palabras, mientras que ellos estaban hablando ¿qué? Palabras de cordura, palabras de propiedad, palabras de poder, y donde Pedro en su primer discurso reta a todos los que están ahí diciendo que ha sido notorio a todos en Jerusalén, de que estoy hablando que noticia de actualidad, de la cual nadie puede negar. La semana que viene seguiremos viendo parte del discurso de Pedro y vamos a ver cómo Dios manifiesta su poder en sus siervos. ¿Cómo? Mediante gente que se convierte, personas que se convierten, que son transformadas y que pasan a formar parte de la vida eterna. Que el Señor le bendiga, nos lleve a nuestros hogares y que sea nuestro anhelo ser llenos del poder de Dios, no para ser felices, no para ser ricos, no para ser notables, sino para ser testigos. Que el Señor nos utilice como poder. Oremos. Padre, llévanos a nuestros hogares con la bendición de tu Hijo, Señor. Instrúyenos mediante la obra del Espíritu Santo, Señor, y siga hablando a nuestros corazones. Permítenos
establecer confianza en cómo tú has levantado la iglesia, Señor. La iglesia no surge de la vergüenza, no surge del fraude, la iglesia no surge del invento, no surge de locos, no surge de borrachos, surge de personas que han sido transformadas con poder, por la maravillosa misión, conocimiento de Jesucristo resucitado. Llévanos a nuestros hogares y ayúdanos, Señor, a comunicar esta verdad a toda casa. En el nombre de Jesús. Amén.